Vale. Aparellaje eléctrico, ¿vale? Vamos a ver los diferentes elementos que se pueden encontrar en una instalación eléctrica. Elementos que siempre se van a encontrar, son los de seguridad, ¿vale? Fusibles. Esta cajetita es una cajita portafusible, ¿vale? ¿Ven el fusible? ¿De acuerdo? Aquí tienen las características, ¿ves que dice 10 amperios? Sí. 10 amperios hasta 500 voltios en corriente alterna y una intensidad de rotura de cortocircuito de 120 kiloamperios, ¿vale? Una salvajada de kiloamperios. El fusible, la función que tiene es que cuando pasa a una intensidad superior a la que está calibrado, se rompe, ¿vale? De tal manera que proteja la instalación. ¿De acuerdo? Tenemos aquí 4 porque tenemos las 3 fases y el neutro. Eso se lo explico después. Diferencial. El diferencial es el elemento de la instalación eléctrica que protege a las personas y a los animales, ¿vale? Si se fijan aquí, ven que dice 40 amperios. Sí. ¿Vale? Los 40 amperios es la intensidad máxima que va a soportar el diferencial. Y los 30 miliamperios es la intensidad a la cual se va a disparar. Se llama intensidad, se llama sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué hace este aparato? Este aparato chequea la intensidad que entra, ¿de acuerdo? Y la intensidad que sale. Cuando la diferencia entre la intensidad que entra y la intensidad que sale es de 30 miliamperios o superior, este aparatito se dispara. ¿En qué caso puede suceder eso? Pues imagínense, yo cojo un conductor activo, como puede ser una de las fases, ¿de acuerdo? Y toco masa, cualquier elemento metálico, por ejemplo, la superficie del ordenador, ¿vale? La corriente pasa a través de mi cuerpo y va al chasis del ordenador en vez de retornar a través del neutro, ¿sí? Entonces hay una intensidad que está pasando por mi cuerpo y se está derivando, por ejemplo, al ordenador que está puesto a tierra, en vez de retornar por el neutro. Detecta esa diferencia de intensidad y se dispara el aparatito, ¿de acuerdo? Proteger la vida de las personas es el elemento más importante. Seguro que en casa tienen uno, ¿vale? ¿Cómo se prueba? Pues cuando está subido y tiene tensión, ahora mismo no tiene tensión, se prueba el test y debería dispararse. Si no sucede eso, cuando tiene tensión no se dispara, hay que cambiarlo, ¿vale? Porque ya les digo, este elemento protege la vida. Magnetotérmico, ¿vale? Tenemos 2 magnetotérmicos aquí, uno trifásico, uno por cada una de las fases, ¿vale? Y un neutro, y el monofásico, con una fase y un neutro. Lo mismo que el fusible, cuando pasa un exceso de intensidad a la que está calibrado por él, se dispara la palanca, ¿de acuerdo? ¿Diferencia con el fusible? Pues que este es rearmable. El otro, si se funde el fusible, hay que buscar un fusible nuevo. Este, si se dispara, puedo subir y ya está rearmado, ¿de acuerdo? Pedro, ¿y la diferencia con un interruptor ICP? ¿ICP se llama el controlador de potencia? Sí. Ahora te lo digo. Este aparatito, por ejemplo, ustedes leen aquí, dice C25, ¿vale? 25 es el amperaje máximo que es capaz de permitir el paso, ¿de acuerdo? Permite un paso de hasta 25 amperios. Una vez que se supera esa intensidad, el aparato se va a disparar. La C es la curva de disparo. C es una curva de disparo media, ¿vale? Hay curvas de disparo muy rápidas que se usan para elementos electrónicos que son muy sensibles a la intensidad. Y hay curvas de disparo muy lentas que son para los arranques de los motores. Un motor cuando se pone en marcha demanda mucha intensidad y hay que permitir que demande esa intensidad. Luego va a trabajar una intensidad nominal que se quedará por debajo de la de este aparato. ¿De acuerdo? Por eso sí, tienen curvas de disparo lentas, trifásicos y monofásicos. El ICP, las siglas ICP significa interruptor de control de potencia. Está en la cabecera de las instalaciones eléctricas y va en proporción a la potencia que tú tienes contratada. Por ejemplo, si tienes contratado 5.750 vatios, el ICP será de 2 por 25 amperios. Hay una fórmula que es potencia es igual a tensión por intensidad. La tensión son 230, la intensidad son 25. 230 por 25 son 5.750 vatios, ¿vale? Que es lo que tú tienes contratado. El ICP tiene una curva de disparo, tiene una curva de disparo C, pero es una curva de disparo un poco especial. ICPM se suelen llamar. Son un poquito más rápidas, ¿vale? Tú cuando estás en casa y demandas más potencia de la que tienes contratada, el ICP se dispara,
¿vale? Es un interruptor de cabecera. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Ni con el pulso. Sino Con otra este, vez. es igual que este, igual que el magnetotérmico, es un magnetotérmico más, lo que pasa es que tiene unas curvas diferentes y su destino no es tanto, que sí también proteger a la instalación, como controlar la cantidad de potencia que demanda, ¿vale? En función de lo que tú tengas contratado en una vivienda, en una industria, lo que sea, ¿vale? Más elementos, pulsador de marcha y pulsador de paro, ¿vale? El pulsador de marcha es un pulsador que se llama normalmente abierto. Tiene un contacto abierto, cuando yo lo pulso, se cierra. Cuando yo lo suelto, se vuelve a abrir, ¿vale? Mientras yo pulso, se cierra. Cuando lo suelto, se vuelve a abrir, ¿de acuerdo? El de parada es exactamente al revés. Está cerrado, cuando pulso, se abre, ¿vale? Cuando lo suelto, se va a volver a cerrar. Mi mochila está aquí. Lo podemos probar si quieren, para que vean que no les engaño. Aquí está. ¿De acuerdo? Aquí están los elementos, todos los elementos están a la bornera, porque para que no trabajen sobre los propios elementos, para no desgastarlos, ¿vale? Es un tema de, si se estropea la bornera, mucho más barato que cambiar un aparatito este. Los 1 o 2 pertenecen a los contactos normalmente cerrados, ¿de acuerdo? Si es un contacto normalmente cerrado que es de parada, aquí habrá continuidad, ¿verdad? Y desde que yo pulso, pues no, porque no es ese, es este de aquí, ¿vale? Según yo pulso, se abre, ¿vale? Pero mientras no esté pulsado, está cerrado. Y este funciona al revés. Está abierto, cuando yo pulso, se cierra. Es el símil al timbre de casa, que es un pulsador normalmente abierto. Cuando alguien llega, pulsa, se oye el timbre y cuando suelta deja de oírse, ¿de acuerdo? Este de aquí es un interruptor, que es como el equivalente a las luces en casa. Yo pulso y se queda la luz encendida. Hasta que no pulso, hasta que no vuelvo a pulsar, no se corta, ¿vale? Estaría cerrado y abierto, ¿vale? Imagínense un símil que se equivocan y ponen el pulsador en la habitación y el interruptor en el timbre. Pero cuando alguien toca el timbre sigue sonando hasta que se quema, ¿vale? Sin embargo, cuando vamos a entrar en la habitación, yo pulso, suelto y se apaga la luz. Pulso, suelto y se apaga la luz, ¿vale? Bastante el contrario para que más o menos lo tengan en cuenta. Bombillas normales que tienen una entrada y una salida, ¿vale? Esto no tiene más historia, son bombillas LED, ¿de acuerdo? Y después por aquí tenemos un par de elementitos más. Voy a irme uno sencillo. Este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Este de aquí es más sencillo. Esto se llama contactor, ¿vale? Un contactor es el elemento de la instalación que realiza maniobras, ¿de acuerdo? Vean que tiene un A1 y un A2, ¿lo ven? El A1 yo le voy a meter fase y el A2 le voy a poner neutro, ¿de acuerdo? Cuando yo le pongo fase por A1 y neutro por A2 y recibe tensión, el aparato hace una cosa que se llama enclavarse. Cambia del estado en reposo, que es el 0, al estado excitado, que es el 1, ¿vale? Recibe tensión y esto cambia a este lado, ¿sí? Esto tiene una bobinita que lo que hace es que por electromagnetismo tira hacia abajo y todos los contactos del contactor cambian. Los que son abiertos pasan a ser cerrados, los que son cerrados pasan a ser abiertos. Vean que aquí tenemos un 1314 y dice NO. Ese 1314 es un contacto normalmente abierto del contactor, ¿sí? 1314 me indica abierto. Pueden deducir que los que son entradas por 3 y salidas por 4 son contactos abiertos, ¿de acuerdo? Y los que son entrada por 1 y salidas por 2 son contactos normalmente cerrados, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer una pruebita aquí con la continuidad y hago así, digo, voy a 1314 y está abierto, ¿vale? Porque no hay continuidad, pero si yo lo enclavo, ¿ven que hay continuidad ahora? Sí. Bien. En los esquemas vamos a distinguir dos partes. Una parte que se llama de maniobra, donde nosotros maniobramos, ¿vale? Pulsamos, encendemos, etcétera, y se produce la maniobra. Y otra parte que la vamos a llamar fuerza. La parte de fuerza es aquella que me va a poner en marcha motores trifásicos, motores monofásicos,
compresores de cámaras frigoríficas, etc. 13, 14, A1 y A2 va a pertenecer siempre a la parte de maniobra. Y L1, L2, L3, T1, T2 y T3 o 1, 3, 5, 2, 4, 6 pertenecen a la parte de fuerza. Son contactos normalmente abiertos también. Lo comprobamos. Venimos aquí. Ponemos en continuidad con sonido. Otra vez. Uy. Vale. ¿Sí? Contactos normalmente abiertos. Cuando esto enclava, me cambia. ¿Sí? Vale. Contactor normal y corriente. Aquí pueden ver esto, por ejemplo. Es igual que este, exactamente igual. De hecho, a ver si lo podemos quitar para verlo. Se pulsa por los laditos estos de aquí. Vaya, hombre. No, no sale. Está bastante pillado con los cables. No, no es que esté agarrado con cintillos, es que este sí sale. ¿Ven? El contactor está debajo y encima pongo este aparatito que se llama sobrepuesto. ¿Qué hace el sobrepuesto? El sobrepuesto lo único que hace es darme contactos auxiliares normalmente abiertos y normalmente cerrados. Les dije, los normalmente abiertos son 3, 4, ¿ven? 53, 54, 83, 84. Y los normalmente cerrados son los 1, 2, 61, 62, 71, 72. Vamos a comprobarlo. Los abiertos, ahora que está en reposo, no deberían pitar, y los cerrados sí. ¿Vale? Este también es cerrado y este es abierto. Si yo enclavo el contactor, mientras este, ven que este va para un ladito, ¿vale? Este es pulsando. Pulso. Está cerrado. Ahora está cerrado porque le tengo enclavado el contactor. Y el cerrado, Vas a ver. ¿sí? ¿Ven cómo cambia? Cambia de uno al otro. Hemos visto fusible como elemento de protección. Protección que protege a la instalación, ¿de acuerdo? Sobre intensidades, etcétera, para que los cables no se quemen, básicamente. El diferencial que protege a la vida de las personas por el diferencial de intensidad, ¿vale? Entre la intensidad que entra y la intensidad que sale. Magnetotérmico, trifásico y monofásico, donde el magnetotérmico trifásico y el monofásico, ambos lo que hacen es proteger la instalación también, por intensidad, ¿de acuerdo? Tiene otra función que es por temperatura, pero que no es muy fiable. Yo he visto aparatos de estos quemarse y no saltar, ¿vale? O sea que la protección térmica no es muy fiable. Diferencia con el fusible, que es rearmable. Si esto se me dispara, lo puedo rearmar. Seguro que se le ha disparado el ICP en casa, ¿verdad? ¿Alguna vez se les ha disparado el ICP en casa? ¿Alguna palanca en casa? Sí, ¿verdad? ¿No? Y la suben y vuelve a funcionar. Los pulsadores, que son elementos donde nosotros actuamos, los normalmente abiertos, que son de marcha, y los normalmente cerrados, que son de parada. Interruptores, este por ejemplo es de 3 posiciones, ¿vale? Donde yo puedo abrir, cerrar, incluso seleccionar, ¿de acuerdo? Hemos visto el contactor, que es un elemento que cuando yo lo alimento por A1 o A2, bueno, perdón, por A1 con fase y A2 con neutro, se enclava, se excita y se enclava, ¿vale? Me cambia de sentido. Y el sobrepuesto. Más elementos, pues miren, aquí por ejemplo tienen un aparatito que se llama final de carrera. ¿Qué hace el final de carrera? El final de carrera es un interruptor que funciona por actuación mecánica, ¿de acuerdo? Imagínense por ejemplo una bomba que para vaciar un estanque. ¿Se acuerdan la que les dije que estaba aquí arriba? Que aquí arriba era una boya que cuando subía le ponía en marcha un motorcito para sacarme el agua de la bandeja. Pues es algo parecido a esto. Yo lo tengo en esta posición, imagínense que es una boya. Cuando sube el nivel, ¿lo oyeron? Sí. Y cuando baja el nivel, me lo para. Tiene, este en concreto tiene 2 contactos, ¿vale? 2 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados. Aunque aquí se equivocaron, pero pusieron normalmente abierto, normalmente cerrado, normalmente abierto. Bueno, vamos a probarlo. Si tienen dudas, lo mejor es tener un cacharrito de esto y probarlo, ¿vale? Entonces, me vengo aquí, pico. Cerrado. Ah, no, abierto, Abierto. porque no suena. ¿Ves? Y este será el cerrado. Cuando actúo, ¿vale? Final de carrera. Muy útil, por ejemplo, en las cámaras frigoríficas. En la cámara frigorífica, yo cuando la puerta está cerrada, esto está pulsado, ¿vale? Se le quita esta parte de aquí que es desmontable.
esta parte de aquí es desmontable, en este no sé si es desmontable en este modelo. Bueno, hay modelos en los que solamente viene con un botoncito, entonces cuando cierra la puerta, me lo mantiene pulsado, ¿de acuerdo? Según abro yo la puerta, me puedo poner en marcha un temporizador, que es un aparatito de esto, que ahora les explico cómo funciona. Me pone en marcha un temporizador. Cuando pasa una cantidad de tiempo determinado, salta una alarma de puerta abierta. Sí. ¿Y eso dónde va colocado? Esto va colocado, por ejemplo, en la puerta. ¿En la puerta o en el cuadro? En la puerta. ¿Esto va en la puerta? Todo esto en el cuadro, ¿no? Todo va en el cuadro, esto va en la puerta. Ah. Porque es una actuación mecánica. La puerta, cuando cierra, me tiene que golpear aquí. Si no, no tiene ningún sentido. Claro, lo que hace es lo cableas hasta el cuadro. ¿De acuerdo? Y bueno, mientras la puerta esté cerrada no pasa nada, pero según abre, empieza a contar. Una vez que llega a un tiempo determinado, salta una alarma. ¿Quién es el que cuenta? Contactores temporizados. ¿Vale? Contactores normales y contactores temporizados. Este contactor lo que hace es, cuando recibe señal por aquí, lo que hace es empezar a contar. ¿Vale? El más sencillo de todos, que es el contactor a la conexión, ¿vale? Que viene sin esas 4 conexiones, mejor dicho. Lo que hace es, según recibe señal, está en el 15-16, empieza a contar. Cuando pasa el tiempo que yo le he determinado, me cambia del 16 al 18 y ahí se queda, indefinidamente. ¿Sí? Imagínense, esto hace de interruptor, ¿sí? Según yo abro la puerta de la cámara, le llega tensión aquí y comienza a contar. Si la cámara no se cierra, me cambia del 16 al 18 y yo en el 18 tengo conectada la alarma. La alarma empieza a sonar. Según la puerta se cierre, me cambia esto. Este deja de recibir, vuelve al 16 y deja de sonar la alarma. ¿Lo entendieron? Sí. Facilito, ¿no? Ahora vemos unos esquemitas. ¿Te quieres comprar una alarma casera? Comprarla o montar. ¿Sí? En el local de ensayo tengo que montar una alarma casera. Pues yo te enseño. Hacemos un esquema y te lo enseño a hacer. ¿Pero seguro con un sensor de movimiento? Hombre, con el sensor de movimiento es un poquito más complicado. Pero con mecánica así muy casero se puede hacer. Y esto es relativamente barato y más para ti. ¿Vale? Y más para ti. Esto es el contactor temporizado a la conexión. Hay otro que es a la desconexión. A la desconexión hay que tener cuidado porque hay 2 tipos de desconexión. Desconexión del contactor y desconexión del contacto. ¿Vale? El contactor, ya les digo, es A1, A2. Y los contactos son la pornidita donde yo voy a actuar. ¿Vale? Si deja el contactor a la desconexión del contactor, que la redundancia, ¿vale? Es que cuando deja de recibir tensión empieza a contar y luego cambia. Y a la desconexión de los contactos es cuando recibe tensión, cambia al 18, cuenta un tiempo y retorna al 16. ¿Vale? Es un poquito complicado, yo lo entiendo. Luego vemos un par de ejemplitos, montamos un par de cositas y así lo van a ver mucho más claro. Este es igual, ¿vale? Si se fijan, en los dos tienen un par de elementos por aquí. Vean, ¿ven que aquí dice 11? ¿Lo ven ahí que dice 11? Sí. ¿Sí? Espero que en la cámara se esté viendo. ¿Vale? Ese 11 son las diferentes maniobras que es capaz de hacer el contactor, ¿vale? 21, 16, on, 42, 12, 82, off, 22, 81 y creo que volvemos al 11, efectivamente, y al 11, ¿vale? Generalmente vienen en un esquema, por aquí por un lado, no, por el otro lado, ¿vale? Ven el esquemita de funcionamiento ahí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, si yo no lo sé, es la primera vez que me enfrento a uno, leyendo el esquema puedo saber qué hace cada uno de ellos, ¿vale? Entiendo que es un poquito complicado, pero bueno, esto ya vamos a verlo en los casos más sencillos y ya está. Y luego tienen, por aquí tienen tiempo, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tienen multiplicadores. Lo puedo poner que cada uno de estos sean aquí, un segundo, 3 segundos, 10 segundos, ¿vale? Estos serían 60 segundos. 60 segundos, es decir, cada unidad de estas vendría a ser como 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos, 60 minutos, que es 1 hora, y a cada uno de estos valores pasa a ser 1 hora cada uno de ellos, 3 horas, 10 horas y 60 horas. O sea, ahora mismo estaría puesto
para 300, a ver, 6 por 6, 30, 360 horas. Que me cambie, que me haga el cambio cada 360 horas, que vienen a ser 12, como 18 días. Cada 18 días que me haga un cambio. Se puede usar, por ejemplo, para un regadío, ¿vale? Que cada X tiempo, pues me ponga en marcha y me pare un regadío, ¿de acuerdo? Y Las luces de escalera. para las luces de escalera se usa un aparato muy parecido a este que se llama reloj de escalera. El reloj de escalera no es otra cosa que un contactor temporizado a la desconexión. De tal manera que cuando tú pulsas el reloj de escalera con un pulsador, a ver si doy para enganchar esto. Cuando tú pulsas con el pulsador en el reloj de escalera, pones en marcha el reloj de escalera. El reloj de escalera cambia de un punto de lo que sería, en nuestro caso, en el reloj de escalera es un pelín diferente. Del 16 al 18, donde están las luces de la escalera, cuenta un tiempo, taca, 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 lo que tú subes en el ascensor, sacas las llaves, entras en tu casa, y cuando pase ese tiempo, se vuelve otra vez a la otra posición donde no hay nada, y las luces se quedan apagadas. Un reloj de escalera sería parecido a un contactor a la desconexión, ¿vale? Porque es a la desconexión, porque cuenta en un punto y luego retorna al otro. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú pulsas, él se pone en marcha, hace la cuenta y retorna hasta el otro punto. Pues eso es lo que hay con los elementos de la instalación. Voy a enseñarles ahora unos esquemitas.